¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoc Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre el periodismo de pacotilla. Pero antes, este podcast pertenece a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y lo puedes encontrar en enochmm.es/El Charco. A ver, periodismo de pacotilla, ¿pero por qué? Pues mira, te voy a ser sincero, hace 10 años que no veo la televisión. Bueno, de hecho no tengo ni televisión en casa. Hace un poco menos dejé de escuchar la radio. Hubo un tiempo en que me pasé a escuchar Radio 3. Para el que no lo conozca, Radio 3 es una radio pública en España que pone música indie, moderna, no convencional, vamos a decir. Pero que es que desde que descubrí los podcasts ya ni Radio 3. O sea, ya está. Y dirás tú, bueno, ¿y cómo te informas? ¿Cómo estás al tanto de las cosas? Pues a través de Internet, a través de los medios escritos. Veo la temática de las noticias y elijo en cuáles profundizar, en cuáles leer más. Sobre todo a través de Twitter me entero de la actualidad. Recuerda que Twitter es muy diferente el Twitter que tiene una persona y otra. Cada uno elige a quién sigue y qué contenidos ve. Pero es que últimamente me estoy dando cuenta de que tampoco los medios escritos sirven. Cuando quiero enterarme de un tema concreto, tengo que buscar la opinión de expertos, ya sea a través de blogs o medios especializados en determinadas temáticas. Así que no descarto dejar de leer prensa también. Y dices tú, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿Esto no se suponía que iba de medio ambiente? Bueno, vamos a ver. Y es que me ha pasado ya bastante que los medios tradicionales sacan noticias sobre una determinada ley, yo qué sé, criticando determinadas características o siendo muy específicos, ¿no? Y resulta que la ley no está publicada. Y es que ya me ha pasado varias veces que, empiezo a ver noticias determinadas y digo, anda, vale, vamos a ver esto, voy a leer la ley a ver qué es lo que dice. Y cuando me pongo a buscarla, resulta que no está. Digo, pero vamos a ver, ¿qué está pasando? Y es que me ha pasado con la futura ley de protección animal, que si no lo has escuchado, te recomiendo el podcast de actualidad y empleo ambiental, el número 116 y 117, que hicimos 2 programas dedicados. Uno entrevistamos a Miguel Clavero, un investigador, para hablar de especies invasoras, y otro, en el 117, hablamos con Sergio García Torres, que es justamente el que está detrás de la ley. O sea que, bueno, digamos que ya tenía una idea sobre lo que habla la ley. Y es que llevamos una semana desde justo el último charco de titulares sensacionalistas sobre la ley, cuando lo que ha pasado es que el Consejo de Ministros ha aprobado que empiece su tramitación parlamentaria. O sea, teníamos un borrador y ahora se va a empezar a tramitar en el Parlamento. No está todavía la ley. Y es que una ley, desde que empieza hasta que se publica, puede cambiar muchísimo. De hecho, otro ejemplo muy reciente es la prohibición de macrogranjas, que he hablado ya en varios podcasts del Charco. Y es que justamente la prohibición de macrogranjas en Castilla-La Mancha, que es donde yo vivo, y hemos hablado varias veces de ello, y luego resulta que vas a la ley, que es posterior a toda la publicidad y todos los titulares que vimos, te lees la ley y resulta que puedes seguir instalando macrogranjas en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, como conclusión, el mundo de la comunicación periodística tiene que cambiar y mucho. Porque los medios digitales que tenemos ahora dan vergüenza. Por lo menos a mí me la dan. Mientras tanto, yo lo siento mucho porque es un rollo, pero voy a seguir esperándome a leer las leyes en el Boletín Oficial del Estado. Y este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo Enoch MM. ¡Nos escuchamos!